Para nosotros ha sido un grato placer, un gran privilegio el poder estar con ustedes cada mañana. Eh, Le decía a Jorge que vamos a dar un descansito porque yo mismo estoy un poquito afectado. Ayer grabé, tuve el tema en la mañana con ustedes, grabé el último tema que nos quedaba pendiente del amor incondicional de Dios y en la noche tuve el programa de radio con el pastor Sergio Rubio. Entonces, eh, la pobre vocecita mía, pues, se vio un poquito afectada. Pero nada, ustedes pueden escribirnos, pueden hacer sus comentarios en el chat. Si tienen algún comentario en particular de cosas que ustedes entienden que debemos mejorar, por favor nos lo escriben. Con todo el amor del mundo, nosotros estamos cada día tratando de mejorar el proyecto. Este es un proyecto vivo. El Evangelio es una palabra viva, dice la Biblia, ¿verdad? Tiene el poder de transformar las vidas en cada contexto y la palabra de Dios se renueva cada mañana. O sea que en realidad nosotros entendemos muy bien de que cualquier mejora, cualquier sugerencia, pues es bienvenida y con todo el amor del mundo también nosotros le vamos a agradecer sus comentarios, sus testimonios. En otro orden, ya el programa está completo en la lista de YouTube. Nosotros grabamos los 5 temas que no se grabaron en su momento, porque cuando empezamos a grabarlo, el pastor Giancarlo nos pidió que grabáramos y ya estábamos en el tema 5. Así que los primeros 5 temas ya están completos en el playlist. Eh, Ustedes, si quieren también ir avanzando y algunos hermanos quieren estudiar los temas, pues pueden hacerlo directamente repasando pues todo el programa en el playlist de YouTube. Ahí están todos los videos de cada uno de los temas. También si usted quiere, al momento de dar uno de los temas en su grupo pequeño, también puede repasarlos, ¿no? Eh, es importante, y voy a insistir un poco en lo mismo, es importante que usted arranque su programa de discipulado personal. No tiene que ser con muchas personas, hágalo con un amigo, no tiene que ser usted especialista en absolutamente nada. El Evangelio está diseñado para que todos los enseñemos, o sea, toda la iglesia se involucre. Es una buena manera de practicar es hacerlo con su familia, o sea, con su familia, con un cercano, con una amiga, un amigo que usted tenga. Usted le dice, mira, quiero compartir este programa, no soy especialista en él, así que si me equivoco, pues no hay ningún problema. Quiero que me seas paciente. Pero eso le va a permitir a usted ir entrenándose y sobre todo que cuando usted comience a enseñar el Evangelio, de una u otra manera, el Espíritu de Dios empieza ahora a hacer conexiones mentales de usted con la estructura de la salvación. Personalmente, para mí, como laico de esta iglesia, ¿verdad? Eh, yo no veo otra cosa más importante que el Evangelio para compartirlo con los amigos y las personas con las que me conecto, ¿no? De hecho, yo he llegado a la conclusión de que no hay otra cosa más relevante o no hay un mayor regalo para las personas que amamos que conectarlos con la verdad y que ellos puedan entender cómo toda la estructura celestial está involucrada en nuestra salvación. O sea, cuando uno analiza, ¿verdad?, que el Espíritu Santo conecta con cada persona de este planeta, que la estructura de los ángeles celestiales conectan con cada persona de este planeta, y cómo Cristo se involucra y media por nosotros y toda la estructura celestial está atenta a lo que acontece en la vida de cada uno de nosotros. Uno tiene que saber que para Dios esto es importante. Uno tiene que saber que no hay algo mayor ni más grande que el Evangelio y la salvación llegue a las personas. El último tema del programa se titula Llamados a administrar el Evangelio. Y el objetivo de este tema es confrontar a cada persona con el Evangelio. Si la persona era originalmente incrédula,
invitarla a entregar su vida al Señor. Si la persona era originalmente de otra confesión cristiana, hacerle entender que su iglesia no está enseñando el evangelio verdadero. Esta persona podría estar financiando el error, trabajando así para el enemigo de Dios. Y esto es bien serio porque muchos hermanos que han estudiado con nosotros el plan de salvación se han dado cuenta de que lo que han estado enseñando en sus iglesias particulares en realidad no es el evangelio. Entonces aquí se forma un compromiso muy serio. Nosotros lo tenemos muy claro. La idea de este programa no es necesariamente que usted se haga miembro de la iglesia adventista, pero la idea de este programa es que usted conozca la verdad. Y estas personas van a tener dos alternativas. O ellos salen y comparten la estructura del evangelio, la estructura de la salvación en sus propias iglesias y confrontan a todo el mundo en sus iglesias llevándole la verdad. O sencillamente, si la iglesia no logra entender, ¿verdad?, que debe hacer un cambio en la forma de compartir la verdad de la salvación, entonces la persona puede integrarse con nosotros a seguir adelante trabajando en los programas de discipulado. Así que la idea con este proyecto es que todo el mundo, como dice la palabra de Dios, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La idea de este programa es que las personas conecten con la verdad. Al conectar con la verdad, pues entonces ellos van a compartir la verdad. Y la idea al final es animar a cada persona a formar grupos de estudio donde puedan compartir el plan de salvación, que es el mayor regalo de Dios. En la sesión de oración tenemos un texto muy corto que es orad sin cesar. Y Profetas y Reyes nos dice, es una gloria para Dios rodear a los seres humanos pecaminosos y arrepentidos con los brazos de su amor, vendar sus heridas, limpiarlos de pecado y cubrirlos con las vestiduras de salvación. Una cita poderosa, ¿verdad? Dios se goza en cubrirnos con su gloria, ¿verdad? Cubrirnos con su justicia, cubrirnos con vestiduras de salvación y operar en la vida de cada uno de nosotros. Así que ore, no descuide la oración, pase tiempo con el Señor, preséntele, ¿verdad?, toda su vida y también dígale, mira, Señor, yo quiero ser un activo tuyo, yo quiero trabajar en lo que tú quieres, que es la predicación del Evangelio, y yo quisiera, ¿verdad?, estar dirigido por tu Santo Espíritu. Así que yo también quiero presentarme delante de nuestro Dios en esta mañana y pedir su dirección. Querido Padre bueno, te damos gracias porque tú nos permites llegar al término de este programa. Y en esta hora, Señor, con toda humildad, con toda sencillez de corazón, quiero pedirte de manera especial y en el nombre de Jesús, que tú nos cubras con tu justicia, tú nos cubras con vestidura de salvación y tú nos unjas con la presencia de tu Santo Espíritu. Bendice de manera especial, oh Señor, a todo este equipo de líderes, a cada pastor que ha participado con nosotros. Quiero pedirte, oh Dios, que tú honres sus ministerios, honres sus compromisos, que tu promesa de estar en medio nuestro cada día sea una realidad efectiva en la vida de cada líder de esta iglesia. Yo quiero pedirte, oh Señor, que esta iniciativa, este esfuerzo que ha tomado la Unión Venezolana Occidental, tanto en la dirección del pastor Orlando como el pastor Giancarlos, tú puedas prosperar este proyecto, Dios, y que tu iglesia, como un solo individuo, se levante bajo la dirección de un solo poder y puedan trastornar el mundo entero con tu evangelio y las personas puedan entender, puedan conocer que no hay otra cosa a donde ir que no sea a la salvación eterna. Sigue bendiciéndonos, oh Señor, síguenos dirigiendo. Bendice también cada hermano que se ha conectado con nosotros, tanto de República Dominicana como de cualquier otro lado. Y queremos pedirte que tu bendición permanezca en medio nuestro. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Bien, el texto de clave se encuentra en 1 Corintios 4, 1 y 2. Dice así pues,
ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La primera pregunta del manual dice, al leer las notas del tema, el Evangelio de las Bienaventuranzas, ¿cómo nos llama el Sermón del Monte a rendir nuestras vidas completamente a Cristo? Bueno, no vamos a entrar en mucho detalle, ustedes conocen todo el tema, lo vimos ayer. Básicamente, el Sermón de la Montaña es una síntesis de la estructura de la salvación. Cristo lo que ha estado haciendo es sencillamente modelando la secuencia o las fases de la salvación en la vida de todo ser humano que ha conocido el Evangelio, ha reconocido su condición de pobreza espiritual, su necesidad de un Salvador, y ha dado inicio entonces a toda la estructura de la salvación que está disponible y gratuita para la persona que por la fe lo acepta, ¿no? Encontramos las fases de justificación, bautismo, santificación y redención implícitas en el Sermón de la Montaña. Y lo que Jesús hizo sencillamente fue eh, darle, ¿verdad?, a su audiencia una síntesis de la estructura de cómo alcanzamos la salvación eterna. Entonces, desde la introducción de nuestro programa con el tema El propósito de la Biblia y su versículo ancla, 2 Timoteo 3:15, ¿verdad? Que nos dice que las Sagradas Escrituras fueron diseñadas, fueron creadas, ¿verdad? Tienen como objetivo central darnos sabiduría en cómo alcanzamos la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Y esto es bien importante, cómo alcanzamos la salvación por medio de creer en Cristo Jesús. Hasta las bienaventuranzas y el Evangelio, hemos estudiado el tema central de toda la Biblia, que es la salvación por medio de la fe en Cristo. Entonces, bueno, rápidamente ya ustedes conocen toda la estructura, toda la secuencia. No vamos a dedicar mucho tiempo aquí para aprovecharlo, ¿verdad?, en otras cosas. El rol de la ley de Dios, señalar el pecado, guiarnos a Cristo para ser justificados por la fe, eh, también instruirnos en el amor práctico, ¿verdad? Y básicamente el Evangelio tiene su base en el amor. Lo que Dios está haciendo sencillamente es confrontando con el amor el problema del pecado y de la muerte. Y lo que Dios desea también es que nosotros, pues, participemos de este amor, vivamos este amor, compartamos este amor, ¿verdad? Y toda la dinámica de la salvación es Dios sacarnos de una posición de egoísmo en la cual nacemos, una posición de centrados en el yo, porque yo quiero estar siempre adelante, yo quiero lo mejor, yo quiero esto, yo quiero otro, yo merezco esto. Entonces es eliminar el yo, como bien dice el apóstol Pablo, no yo, sino Cristo. O sea, lo que Dios quiere es quitar ese protagonismo al yo, ¿verdad? Para que este cuerpo de pecado sea catargeo, acuérdense esa palabra bien importante, sea, la Reina Valera dice, sea destruida, en realidad el texto dice, sea inhabilitado, sea inutilizado, ¿verdad? El yo tiene que estar ya, querido yo, pase a un segundo plano, quédese por ahí acostado, guardado, no se meta en esta dinámica que el Espíritu de Dios va a empezar a operar aquí en la vida suya. Entonces, la idea es que nosotros pasemos de vidas centradas en el yo, ¿verdad?, a vidas centradas en Cristo, en Cristo. Y me da mucha gracia, ¿verdad?, cuando uno ve, yo he estado trabajando en los programas de mayordomía cristiana, eh, y he estado en muchas iglesias evangélicas. Yo estoy apoyando un ministerio interdenominacional llamado Ministerios Crown, y era un facilitador de este ministerio. He estado en iglesias evangélicas y pentecostales de todos lados. Entonces me daba mucha gracia cuando la gente me decía, no, que es que el dinero le pertenece al pastor. Y aquí nosotros creemos en eso. Dice, no, el dinero le pertenece al pastor. Eso, no sé quién se inventó eso. O sea,
No es que el pastor es el yo que va a estar aquí, ¿verdad? Recibiendo recursos. El dinero pertenece a Dios. Dios es el dueño del dinero. Entonces, mucha gente no entiende, ¿verdad? Que la mecánica de la iglesia de Cristo es que cada participante tiene un rol particular. Y no es que estamos diciendo que los pastores no son importantes, son importantísimos, ¿verdad? Son los que van a liderar, ¿verdad? La dinámica de la predicación del Evangelio. Pero yo le decía a los hermanos, eh, no es posible que hayan pastores que anden con roles, carros lujosos, aviones, mansiones no sé dónde, porque ese es su derecho o ellos se merecen eso. No, no funciona así. En la estructura del Evangelio, el yo no puede estar en el medio. De hecho, el yo tiene que estar muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo. Quiere decir que el Evangelio es el proyecto de Dios para sacar de nosotros, ¿verdad? Esa estructura egoísta que está metida en nuestra carne, ¿verdad? El pecado mora en mí, dice el apóstol Pablo, a la estructura del amor de Cristo, ¿verdad? Es una réplica del carácter de Dios que entregó todo por nosotros. Y toda la operación del Evangelio es hacer un cambio radical en la manera en la que nosotros funcionamos, ¿no? Y ustedes conocen toda la secuencia, ¿verdad? Cuando yo he conocido lo que Cristo hace en mi favor, Cristo deja su trono y pone su vida eterna en la mesa de la negociación y le dice al pecado, yo vine a buscar a mi pueblo. Yo vine a darles vida eterna porque tú se la has arrebatado. Quiere decir que Cristo se desprende de su propia vida eterna en favor de nosotros, ¿verdad? Y muere en lugar de nosotros. Y cuando nosotros somos confrontados con esta realidad, entonces tenemos que decir, wow. Me gusta mucho la palabra wow. Wow. Esto que Jesús ha hecho es impresionante. Ahora yo participo en el bautismo de la muerte y la resurrección de Cristo. Y ahora el Espíritu de Dios viene a gobernar en mi vida. Y como toda persona cancelada de un trabajo que ha sido votada, pues la vieja naturaleza se queda ahí queriendo, ¿verdad? Meter la cuchara en la sopa, como decimos, y por eso nosotros pecamos. Pecamos porque nos desconectamos. Y nos desconectamos porque desconectarnos es atractivo. Yo tener control del guía, a mí me resulta cómodo, me resulta interesante, y no que el Espíritu de Dios tenga el control. Entonces, cuando nosotros entendemos que tener el control nos dirige por la ruta de la carne, entonces tenemos que volver a matar, ¿verdad? La vieja naturaleza para entrar a la dirección del Espíritu de Dios. Y esta es la lucha, esta es la batalla de la fe. Es interesante porque el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto, yo les aseguro, hermanos, que cada día muero. ¿Y por qué Pablo tenía que morir cada día? Porque cuando él moría hoy, para tener que morir mañana, él resucitaba en medio del día. O sea, en un momento determinado, Pablo metía otra vez la cuchara en la sopa y decía, no, espera, Espíritu Santo, yo quiero ahora tomar control. Y Pablo sabía que mañana había que matarlo de nuevo, porque es muy difícil, es muy difícil que nosotros nos mantengamos 24/7 bajo la dirección del Espíritu de Dios, y esto va a tomar tiempo, incluso para el Espíritu de Dios, ¿verdad? Ocupar totalmente la mecánica de nuestras vidas y la dirección de nuestras vidas. Y por eso que ustedes ven que el Espíritu de Dios se presenta en la Biblia de manera, ¿verdad? Porcentual. Y la persona llena del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo significa que esa vida pues está siendo controlada por el Espíritu de Dios. Pero hay momentos en que nos desconectamos. Entonces, esa llenada del Espíritu Santo no va a estar 100%. A veces el 80% de las vidas el Espíritu de Dios nos dirige. El, a veces es el 60%, a veces es el 100%. Entonces, por eso ustedes ven que el Espíritu de Dios se presenta como si fuera una llenura proporcional en función de su accionar en nuestras vidas.
Pero la verdad es que el Espíritu de Dios está disponible para guiarnos. Y nosotros sencillamente tenemos que guiarnos a la dirección del Espíritu de Dios. Eh, Vimos la tercera fase del Evangelio y aquí el Evangelio prácticamente completa, ¿verdad? Toda la estructura de la salvación y esta tercera fase ocurre en la segunda venida de Cristo, donde nuestras vidas son transformadas. Tal y como lo decía, toda la estructura celestial está funcionando, está actuando con cada persona de este planeta para guiarlos en la secuencia de la salvación. Y para mí esto es extraordinario porque si uno analiza todo este gráfico, uno se va a dar cuenta de que mi rol en la salvación es solo permanecer. Permanecer, o sea, permitir que Dios opere en mi vida. A veces yo le pongo la figura a los amigos que tienen el evangelio conmigo, es pon tu carro en neutro, o sea, no pase cambios, no trate de poner primera, segunda, tercera, sencillamente pon tu carro en neutro y deja que Dios sea el que lo acelere, lo mueva, lo empuje y demás. Entonces, en el tema de hoy, vamos, bueno, nosotros creemos como adventistas del séptimo día que el Evangelio me salvó, me salva y me salvará. Y aquí tenemos las tres fases de la salvación, pasado, presente y futuro. Entonces, en el tema de hoy, vamos a ver que todo lo que el Señor ahora nos da, lo da como objetivo, ¿verdad? Con el propósito, con el objetivo o el propósito de que nosotros ahora tengamos la capacidad de compartir el Evangelio. Eh, y yo también estoy plenamente convencido de eso. O sea, los recursos, la salud, la vida, ¿verdad? Eh, los dones, los talentos, el tiempo, todo lo que el Señor nos ha dado, nos lo ha dado con el objetivo de que nosotros lo invirtamos en compartir el plan de salvación. Algunos principios de mayordomía, ustedes ya los conocen muy bien, vamos a dedicar mucho tiempo a eso, de quién es la tierra y todo lo que contiene. La Biblia dice que usted le pertenece al Señor, la tierra le pertenece al Señor, todo el universo le pertenece al Señor. La Biblia dice de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Son muchos los versículos que hablan de que Dios es el dueño, Dios es dueño del universo y lo que contiene. Deuteronomio 10:14 es el dueño de la tierra. 1 Corintios 10:26. La tierra no se venderá eternamente porque la tierra es mía, dice Levítico 25:23. Los animales del bosque, las aves, le pertenecen a Dios. Dios es dueño de la plata y del oro. Quiere decir que aquí nadie tiene nada. Aquí Dios es el dueño de todo lo que existe. Y para mí también eso es algo extraordinario. La Biblia también dice que Dios tiene el control de su creación. Salmo 135:6 habla de un Dios inmanente, un Dios que está presente y que interactúa con su creación. El texto dice, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O sea, Dios tiene el control de lo que pasa en su creación. No es como el relojero que le dio cuerda al reloj y lo dejó funcionando. Dios sencillamente, él, este, él ha tomado el control, ¿verdad? De todo de toda su creación. Principio de control lo vemos en Dios domina y controla todo. Dios controla los corazones de los reyes y gobernantes. Dios controla las acciones de la tierra. Y Dios ha fijado los límites de todas las cosas. Eh, También Dios es el que provee. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Verdad? Dios provee a los que le temen, dice Salmo 34:9 y 10. Dios bendecirá a los graneros de los que guardan sus mandamientos, Deuteronomio 28:8 y 9. Dios es el que provee el Jehová Jireh, Génesis 22:14. Si buscamos a Dios en primer lugar, Él es quien va a proveer, dice Mateo 6:31 al 34. Y Dios provee y multiplica los frutos. O sea que básicamente cuando hablamos de recursos, ¿verdad? Eh, este,
cuando hablamos de todos los recursos y del dinero y del tiempo y demás, Dios tiene tres funciones fundamentales. Número uno es el dueño, número dos es el que tiene el control y número tres es el proveedor. También la Biblia presenta a Dios como el Señor, ¿verdad? Salmo 73:28 dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Jehová es el Señor, dice Ezequiel 18. Jehová el Señor, dice Salmo 68:20. Marcos 12:29 y 30 dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. También Jesús es el Señor, Jesucristo nuestro Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Entonces es interesante porque cuando hablamos de Dios como Señor, ahora estamos hablando, ¿verdad?, de eh, la persona a la quien vamos a obedecer. O sea, Dios es tanto nuestro Salvador como nuestro Señor. Como Salvador, nosotros lo reconocemos por la obra que ha ejecutado en nosotros. Como Señor, ahora lo reconocemos como la persona que nos va a guiar en la experiencia de vida y nos va a decir cuál es su voluntad para con nosotros. Y nosotros entonces fuimos llamados a ser administradores, a señorear eh, recursos, ¿verdad? Y propiedades que son de Dios. Salmo 8:4-6 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, el Hijo del Hombre para que lo visites? Y si le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Así que Dios es el dueño y señor de todo lo que existe, tiene el control de su creación y provee nuestras vidas y le dio al hombre autoridad para señorear o administrar su creación. Nosotros sabemos que el enemigo, ¿verdad?, de Dios, este, se robó este planeta cuando le hizo que nuestros primeros padres cayeran, ¿verdad? Y el diablo tiene nosotros lo llamamos aquí el tupé, ¿verdad? El descaro de decirle a Cristo que la tierra es de él, le ha sido entregada y a quien él quiere se la daba. O sea que es impresionante que este tipo le dice a Jesucristo, lo lleva a un monte alto, le muestra todos los reinos de la tierra, y dice, mira, a ti te voy a dar este planeta y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero yo se la doy. O sea que es increíble lo que el enemigo de Dios puede hacer, ¿no? Entonces, el conocimiento del Evangelio nos permite comprender la necesidad que tenemos de depender por completo de Dios en todas y cada una de las áreas de nuestras vidas. Si Dios es el dueño y yo soy el administrador, entonces es lógico pensar, ¿verdad?, que un administrador funciona bajo la dirección del dueño. ¿Cómo redimió Cristo a la raza humana? Pues ya nosotros lo hemos estudiado, fuimos rescatados por Cristo, ¿verdad? Jesús dijo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera y yo, si fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Decía esto, dando a entender de qué muerte él iba a morir. Quiere decir que en la cruz Cristo pagó, por eso nos redimió. Redimir es pagar el precio para comprarnos esclavos, para darles libertad. En la cruz Cristo pagó el precio y ahora legalmente le pertenecemos nuevamente a Cristo. O sea, con su muerte en la cruz, Cristo recuperó el dominio total de su creación. ¿Por qué deben los cristianos glorificar a Dios en cuerpo y en espíritu? Él le dice, porque ustedes han sido comprados por precio, glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo nuestro cuerpo, nuestras mentes, nuestra adoración le pertenece al Señor. 1 Corintios 31 dice, como los cristianos reconocen que son propiedad de Dios. Esto significa que si yo le pertenezco a Dios, cada cosa que yo vaya a hacer, cada idea que vaya a desarrollar, cada proyecto que yo vaya a ejecutar, debe tener un objetivo claro y es glorificar a Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, lo que fuera, hacedlo todo para la gloria de Dios. Quiere decir que la existencia humana se puede dividir en cuatro áreas básicas, cada una un regalo de Dios.
Dios nos dio un cuerpo capaz de hacer muchas cosas, nos proveyó dones o habilidades para servirle, nos ha dado el tiempo y nos ha otorgado posesiones materiales. Quiere decir que eh, al administrar nuestro cuerpo, dones, tiempo y recursos que el Señor nos ha dado, debemos servirle con gozo y glorificarlo en todo. Entonces el Señor nos ha dado una serie de recursos, ¿verdad? Para nosotros administrarlo. 1 Corintios 4, 1 y 2 dice, ¿qué rol desempeñan los creyentes ante los ojos de Dios? Y aquí hay un texto que para mí es central en la mayordomía. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Eh, el, el Señor, ¿verdad? Está diciendo aquí que los seres humanos deben vernos a nosotros como los servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esto es tan interesante cuando usted va a una cena familiar, ¿verdad? Donde todo el mundo, pues, no necesariamente es cristiano. eh, Siempre que hay que pedir la bendición de los alimentos, dicen, que ore Ricardo, que ore Flan. O sea, las personas saben, ¿verdad? Quién administra los misterios de Dios y quién es un servidor de Dios, quién es un servidor de Cristo, porque las personas nos monitorean. O sea, a veces pensamos que a nosotros no están llevando las cuentas, pero sí, a usted le lleva las cuentas sus familiares que no son cristianos, sus vecinos que no son cristianos. Todo el mundo está pendiente de su accionar, de su testimonio. Las personas saben que si usted dice que le pertenece a Dios, que es un administrador, ¿verdad? Que es un miembro de la iglesia de Cristo. Las personas están viendo su forma de actuar, si usted se enoja, si no se enoja, cómo usted funcionan las crisis, si usted se deprime, si no se deprime. Las personas están pendientes, ¿verdad? De eh, qué, digamos, qué opera en usted que hace una gran diferencia. Y la Biblia dice que los seres humanos, todos, tienen que vernos a nosotros, tienen que tenernos a nosotros por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ellos van a ver en nosotros una administración de vida totalmente distinta a la que ellos llevan. Ahora, un administrador o mayordomo, de acuerdo a la Biblia, la palabra aquí es oikonomos, la palabra mayordomía es oikonomía en griego, es una persona encargada de la gestión de los bienes de otros, ¿verdad? Oikonomos, oiko significa casa, nomia significa ley. Un oikonomos es uno que lleva la ley en la casa. Quiere decir que una mayordomía cristiana significa ser responsable de todo lo que Dios ha confiado al creyente, ¿verdad? La vida, el ser físico, el tiempo, los talentos y las posesiones. Y mayordomía cristiana verdadera es un privilegio dado por Dios a nosotros para fomentar el amor y obtener la victoria sobre el egoísmo y la codicia. Como embajadores de Cristo, nosotros les representamos en la tierra y por medio de nuestra mayordomía fiel y comprometida con la gran comisión del Evangelio, los incrédulos deben vernos a nosotros como los administradores de las verdades de la salvación y los misterios revelados de Dios. Quiere decir que cada creyente ha sido llamado a ser un oikónomo, a ser un administrador. Cada uno de nosotros funcionamos como administradores del Evangelio, ¿verdad? Del misterio de Dios. ¿Cuál es nuestra principal responsabilidad? Bueno, ahí le dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Quiere decir, como embajadores de Cristo, nuestra responsabilidad principal es ser testigos de su gracia salvadora con nuestros semejantes. En otras palabras, somos llamados a compartir el Evangelio. Ahora, cuando usted administra, si yo soy dueño de una empresa y voy a contratar a un administrador, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué es lo primero que este administrador debe procurar o debe hacer? Cuando una persona es contratada para administrar un negocio, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? O sea, ¿qué debe conocer y hacer un administrador fiel?
predicaba este sábado sobre este tema y yo le decía a los hermanos de una de las iglesias importantes nuestra en la zona este del país que lo primero que un administrador debe conocer cuando entra a trabajar el primer día de trabajo es cuál es la voluntad del dueño. O sea, yo le pregunté a la iglesia, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Alguien me decía, no, tiene que hacer un inventario, tiene que ver las finanzas, tiene que ver el estado económico de la empresa. Decía, no, lo primero que tiene que hacer es preguntar al dueño para que usted me ha contratado. Entonces el dueño le va a decir, mire, lo que pasa es que yo quiero que usted mejore el mercadeo, mejore las ventas, mejore los controles, perdón, mejore los controles, mejore aquí, mejore allá. Entonces, el dueño le va a decir al administrador cuál es su voluntad, qué es lo que él quiere. Y la Biblia va en esa misma dirección. En Efesios 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, la palabra de Dios dice que una persona que no entiende cuál es la voluntad de Dios funciona como una persona insensata. Y una persona insensata es una persona que perdió la sensatez. Y si perdió la sensatez, no es más nada que un loco. O sea, el texto dice, no sean locos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entonces, todo buen administrador procurará conocer en primer lugar la razón por la cual fue contratado y entender la voluntad del dueño del negocio que lo contrató. En los versículos 15 y 16 de Efesios 5 se nos da la clave y nos dice, miren pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y ahora el texto 17 dice, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Quiere decir que el administrador fiel hará un uso sabio del recurso del tiempo que Dios le ha dado y lo va a invertir de forma cuidadosa en identificar cuál es la voluntad de Dios para su vida. Si luego de conocer la voluntad del dueño, el mayordomo administrador decide no trabajar en esa dirección, al momento de evaluar o juzgar su trabajo, el dueño lo va a remover del cargo y lo va a tildar de infiel. Miren que dice Lucas 12:47. Aquel siervo, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así que solo cuando nos dedicamos a hacer la voluntad del dueño, podemos tener la garantía de la vida eterna. Es lo que dice 1 Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, estos mismos principios de administración, ¿verdad? Aplican en el plano espiritual. El mayordomo fiel primero debe conocer qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios, y va a abrazar esta visión y la va a apoyar con todo su ser. Ese es el objetivo de una mayordomía, ¿verdad? Espiritual, una mayordomía cristiana. Ahora, ¿cuál es la voluntad del dueño? ¿Cuál es la voluntad de Dios, la voluntad del Señor? La voluntad del Señor está muy bien definida en la Biblia. Según de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad y se arrepientan y entreguen sus vidas a Cristo. Marcos 16:15 y 16 dice, la voluntad del dueño. Jesús le dice a la iglesia, vayan por el mundo y compartan el evangelio, prediquen el evangelio a toda criatura. El que lo crea y fuere bautizado será salvo, más el que no lo crea será condenado. Pero si hay un texto que nos dice exactamente lo que Dios quiere, es 1 Timoteo 2:3 y 4, que dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quiere decir que aquí está lo que Dios quiere. Esto es lo que el dueño quiere. Ahora yo como administrador que conozco lo que Dios quiere, yo voy ahora a administrar mi vida en función de lo que el dueño quiere. O sea, el dueño quiere que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, el dueño me está dando salud, me está dando recursos, me está dando tiempo, me está dando dones y talentos. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es
mover toda esa estructura que Dios me ha dado, moverla en la dirección de su voluntad. Eso es lo que Él quiere. Entonces, la voluntad del Señor nuestro Dios, el dueño del universo y sus recursos, es que toda la humanidad sea salva y venga al conocimiento de la verdad. Entonces, Dios ahora envía a su iglesia, ¿verdad? Al mundo entero para compartir el evangelio. De tal y como vimos más arriba, que todo lo que Dios quiere lo hace en el cielo y en la tierra, aquel mayordomo que no está dispuesto a hacer la voluntad del Señor, corre el peligro de perder su mayordomía. Fíjense que dice el texto, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Entonces, la voluntad de Dios de salvar al perdido compromete a cada mayordomo del reino de Dios a administrar sus recursos con la salvación como centro. Y en este sentido, Efesios 6:17 señala que nuestra mente está protegida con el yelmo de la salvación. Dice Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto es interesante porque el salmista, creo que en Salmo 116:15, dice, ¿con qué pagaré yo a Jehová los beneficios que me ha dado? Entonces el salmista dice, tomaré la copa de la salvación. Quiere decir que la manera en que yo tengo que pagarle a Dios todos los beneficios que ha hecho para conmigo es sencillamente, ¿verdad? Aceptando su salvación que ya me ha otorgado en Cristo. Ahora, además de administrar bien nuestro tiempo para conocer la voluntad de Dios y actuar conforme a ella en la predicación del Evangelio, también debemos procurar cuidar nuestro cuerpo, el cual es templo del Espíritu de Dios. Nosotros como adventistas del séptimo día somos promotores, ¿verdad? De una vida saludable. Aquí una palabra que es adelante. Aquí están los 8 remedios naturales: agua, descanso, ejercicio, luz solar, aire puro, nutrición, temperancia, esperanza. También en inglés se titula New Start: Nutrition, Exercise, Water, Solar, Sun, Temperance, Air, Rest y Trust in God. Quiere decir que en Levítico 11, Dios le dice a su pueblo, ¿verdad? Sobre todo en su alimentación, qué deben comer, qué no deben comer. A través del maná, pues Dios eh, proveía a su pueblo, ¿verdad? De un alimento nutritivo con todos los componentes necesarios para, ¿verdad? Para una salud muy buena. El pueblo de Israel tenía provisión de agua, de luz solar, aire puro, principios de limpieza e higiene. Quiere decir que Dios le ha dado a su pueblo, ¿verdad? Instrucciones sobre cómo cuidar su cuerpo. Y esos principios que fueron presentados a Israel también son presentados a nosotros hoy. Uno de los grandes errores que yo veo en muchos de amigos cristianos de otras denominaciones es la poca importancia que le dan al Antiguo Testamento, diciendo, no, eso Dios se lo dio a Israel, ya todo el mundo puede comer cerdo. No, todo el mundo no puede comer cerdo porque antiguamente Israel era el pueblo de Dios, hoy la iglesia de Dios es el nuevo Israel de Dios. Nosotros, dice la Biblia, somos simiente de Abraham. No somos simiente de Abraham desde el punto de vista de la sangre o de la descendencia, sino del punto de vista espiritual. Somos parte de la familia de Dios y somos el nuevo Israel de Dios. También la Biblia nos ha hablado de los dones, ¿verdad? Los dones que el Espíritu de Dios nos ha dado y debemos administrarlo correctamente. 1 Pedro 4:10 nos dice en este sentido, cada uno según el don que ha recibido ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así también ustedes, pues que anheláis dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Quiere decir que también los dones espirituales debemos administrarlos, son del Señor, y Él nos lo otorga, ¿verdad? Dios nos los otorga para la edificación de su iglesia, la cual ha sido llamada a la predicación del Evangelio. 1 Corintios 12 nos enseña que el Espíritu de Dios nos capacita con estos dones espirituales, ¿verdad? Y la Biblia presenta alrededor de unos 30 dones espirituales que usted debe identificar cuál de esos usted tiene, ¿no? Comentábamos los otros días, voy a tratar de ver cuando estemos con ustedes, ver si le llevo
¿verdad? La información del programa, cómo identificar los dones. Aquí ponemos básicamente los 30 básicos que trabaja la palabra de Dios. Los dones son, quién sabe cuántos son mucho más de 30, que ya, por ejemplo, el don de trabajar con la media, de predicar a través de las redes, de manejar recursos artísticos. O sea, hay una cantidad de cosas que hoy en día son también dones espirituales que pueden ser utilizados para la obra de Dios. Aquí tenemos el don de la música, creatividad artística, trabajo manual, generosidad, hospitalidad, conocimiento, misericordia, organización, sabiduría, pobreza voluntaria. Cada uno de estos dones tiene una descripción y tiene también ministerios o trabajos que la persona puede hacer en la iglesia para Dios por medio de esos dones. El don de la música, por ejemplo, este don permite utilizar su voz en cánticos o tocar un instrumento musical para la gloria de Dios y la edificación de los demás. Posibles tareas o ministerios: dirección de adoración, director de coros, instrumentalistas, grupo de alabanza, planificación de culto de alabanza. Quiere decir que la música, el don de la música, ¿verdad? Algunos hermanos han sido capacitados con el don de la música para compartir, el dar alabanzas al Señor, ¿verdad? Y que sean útiles para la predicación de la palabra, ¿no? El don de la misericordia, este don permite a los cristianos demostrar con sus obras su compasión por los que padecen, tanto mental, corporal y psíquicamente. Posibles tareas: consejería espiritual, obras con grupos marginados, obra en prisiones, cuidado de minusválidos, visita a hospitales o enfermos, trabajo entre adictos a los narcóticos. Este es el don de misericordia. También está el don de apóstol, consejería, evangelización, ayuda, liderazgo, misionero, servicio, cuidado pastoral, enseñanza, celibato. El liderazgo permite a los cristianos establecer metas para el futuro de la iglesia y comunicarlas de tal manera que los demás cooperen de forma voluntaria para conseguirlas. Posibles tareas: pastor, anciano, director de cultos, etc. También está el don de la enseñanza. Permite a los cristianos comunicar la verdad de tal manera que otros aprenden y de esta forma contribuyen a la salud de la iglesia. Posibles tareas: grupos pequeños, seminarios, entrenamientos, estudios bíblicos. Hay dones también relacionados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Los dones verdes, ustedes ven aquí, están relacionados con, ¿verdad?, la obra creativa de Dios. Los rojos con la estructura del Evangelio y los azules con la obra del Espíritu Santo, el don de la fe, discernimiento, sanidad, liberación, interpretación, milagros, oración, profecía, sufrimiento, lenguas, ¿verdad? Y aquí está la descripción de cada uno de ellos. El manual que es muy bueno para estas cosas se llama Los Tres Colores del Ministerio. Es un proyecto que permite a la iglesia conocer sus dones, los dones de cada uno de los hermanos, y también le permite asignarle a los hermanos ministerios o trabajos en la iglesia de acuerdo a sus dones, ¿no? Ah, ¿Qué debemos evitar como administradores fieles de Dios? Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Eh, También nos dice Efesios 4:11 al 15: él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la escritura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Quiere decir que los dones espirituales, ¿verdad?, nos guían, nos ayudan para, número uno, evitar perder el tiempo en cosas que no valen la pena ni siquiera perder el tiempo en hablarlas, ¿verdad? Y administrar correctamente este tiempo. Y Dios ha provisto a su iglesia de estos dones para protegerla de falsas doctrinas y engaños. Entonces, todo creyente, y esto es bien importante que nosotros se lo expliquemos a nuestros compañeros de grupos pequeños, todo creyente debe conocer que hay toda una estructura de engaño, ¿verdad?, que nos va a nosotros a
desvirtuar o a sacar de la posición del Evangelio y nos van a mantener entretenidos en una cantidad de cosas que es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere sacarnos de la dinámica de la salvación, de Cristo, de, de la enseñanza acerca de la salvación por medio de la fe en Cristo, para entretenernos en muchas cosas que sencillamente no tienen nada que ver con la salvación. Entonces los creyentes evitarán cualquier controversia que cree dudas acerca de Dios o de lo que Él ha revelado en su palabra. Por la fe creemos en la Biblia a pesar de que puede estar en desacuerdo con nuestra razón o las opiniones de la ciencia. Luego Malaquías 3:10, ¿cómo apoyamos la obra de Dios? Es un texto muy conocido por nosotros. Mateo 12:30 también dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Quiere decir que el diezmo, que es una décima parte de todo lo que ganamos, y las ofrendas son lo que damos voluntariamente para la causa de Dios, es un llamado del Señor y también es una prueba de nuestra fe. Cuando los judíos fallaron en pagar los diezmos y las ofrendas, esta omisión fue una indicación de que habían dado la espalda a Dios, como dice Malaquías 3:6 al 8. Dice Dios, yo Jehová no cambio. Por esto ustedes, hijos de Jacob, no han sido consumidos. Desde los días de vuestros padres, ustedes se han apartado de mis leyes y no las han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces Dios le está diciendo a Israel, ustedes se han apartado. Entonces ahora ellos dicen, ¿y en qué nos hemos apartado? Entonces ahora Dios le da una lista de cosas, ¿verdad? En las cuales ellos se han apartado y entre eso estaba en fallar en sostener la obra de Dios. Cuando hemos conocido el Evangelio, nos vamos a sentir llamados a apoyarlo con todos los recursos que Dios nos ha dado. Sin embargo, para diezmar y ofrendar, así como para compartir nuestro tiempo, debemos asegurarnos que no estamos financiando o apoyando el error. Y esto es bien importante que nosotros también se lo hagamos saber a hermanos cristianos que se han comprometido con estructuras que no presentan el Evangelio. Entonces están dedicando tiempo, recursos, ¿verdad? En otros lugares cuando ahí no se está enseñando el Evangelio y lo que están haciendo es sencillamente apoyando el error o apoyando, ¿verdad? Estructuras que pertenecen al enemigo de Dios. Muchas personas sinceras no están apoyando ministerios que no enseñan, muchas personas sinceras están apoyando ministerios que no enseñan el Evangelio verdadero y lamentablemente estas personas están dedicando tiempo, dones, talento y recursos para sostener el error. Es nuestra responsabilidad conocer la verdad y luego identificar la iglesia que enseña esta verdad y apoyarla. Apoyar el error provocará hacer crecer el trabajo del enemigo de Dios. Y eso en Mateo 12:30 nos advierte sobre eso, diciendo que muchos actuarían contrario al deseo de Cristo. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Si la iglesia que visito no está enseñando la verdad, como fiel administrador de los recursos de Dios, debo llamar la atención a mi iglesia y procurar el cambio a la verdad. De la iglesia no obtemperar el llamado, entonces debo salir de inmediato de esa iglesia. O sea, la estructura de la salvación y la estructura de la verdad, que es lo que Dios quiere que llegue a las personas, Dios quiere que todo el mundo sea salvo y venga al conocimiento de la verdad, es el objetivo central de la iglesia de Cristo. Entonces nosotros tenemos que ayudar a nuestros hermanos a entender cómo funciona estos conceptos espirituales para que ellos también tomen decisiones importantes, ya sea compartiendo la verdad en sus iglesias y confrontando con la verdad a sus iglesias, o sencillamente si la iglesia no entiende, pues salir de ahí, ¿no? Nosotros, cuando iniciamos este programa, algunos líderes pentecostales fueron a sus iglesias a compartir lo que habían aprendido, pero no queremos escucharlos. Y se vinieron y dijeron, mira, fuimos allá, no quieren escucharnos. Pero bueno, entonces vengan para acá y sigan trabajando con nosotros en hacer discípulos, ¿no? Pero hay un compromiso de cada creyente de compartir la verdad. Malaquías 3:8-9, de que somos culpables cuando no somos fieles en devolver los diezmos y las ofrendas. Bueno, hemos robado, eso es muy sencillo. Un mayordomo siempre comprometerá las posesiones que administra con el llamado del dueño.
De no ser así, será acusado de robo. Entonces, el creyente fiel siempre colocará al Señor en el centro de su administración y apoyará la visión de Dios en cada área de su mayordomía. O sea, eh, ¿cómo nosotros debemos funcionar? Quiere decir que si Dios lo que quiere es la salvación de las almas y que la gente venga el conocimiento de la verdad, cuando yo hago mi plan de gastos, mi plan de administración de tiempo, mi plan de administración de talentos, yo tengo ahora que centrar toda esa estructura que Dios me ha dado, ¿verdad? Y tener en mente que el objetivo es salvar y que la gente conozca la verdad. La Biblia me llama a que yo no puedo servir a Dios y a las riquezas. O sea, cada administrador debe cuidar de no hacer el dinero un Dios y al mismo tiempo tratar de ser fiel a Cristo. O sea, ser cristiano es depender de Dios y hacer del Señor nuestra prioridad. O sea que eh, la palabra de Dios es muy clara. Nosotros dependemos totalmente de la provisión de Dios. Debo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todo lo que yo necesito vendrá a ser cubierto. Dios se ha comprometido a ser el proveedor de nuestras vidas y se ha comprometido a suplir todas nuestras necesidades. Eh, Así como luego de ser bautizados en el Mar Rojo, Dios se comprometió con proveer a su pueblo alimento que caía de domingo a viernes. De igual manera, Dios se compromete con cada creyente a proveerlo de sus necesidades, tal y como vimos en los versículos de la provisión. ¿Cuál es la raíz de todos los males que de nosotros debemos evitar? Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, no es un pecado poseer dinero o ser rico, sin embargo, debemos evitar que el dinero ocupe el lugar que le corresponde a Dios. El dinero es el ingrediente que activa el mundo y como ciudadanos del cielo debemos evitar que el dinero también sea nuestro Dios. El apóstol Pablo dice, eh, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir que este texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es un texto financiero. O sea, no importa si tengo escasez, yo he aprendido a estar contento, ¿verdad? Porque yo tengo la salvación eterna. Ya Dios me ha dado lo máximo que yo necesito, que es vida eterna en Cristo. ¿Cómo entonces nosotros debiéramos vivir? O ya sea que vivamos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos propiedad del Señor. Entonces nunca debemos olvidar que pertenecemos a Dios y y que Dios está comprometido con nosotros. Un texto para mí impresionante, 2 Corintios 12:15, dice, ¿qué actitud tuvo el apóstol Pablo en este sentido? Dice, y yo, dice el apóstol Pablo, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, yo sea amado menos. O sea, es impresionante que el apóstol Pablo se comprometió por entero con el Evangelio. Dice, yo voy a gastar lo mío y yo mismo me voy a gastar para que ustedes encuentren la salvación, aunque ustedes no me amen. O sea, dice, wow, esto es impresionante, ¿no? O sea, eh, y obviamente la idea de que todo lo que poseemos le pertenece a Dios, pues no es fácil para nuestra mente egoísta. O sea, a medida que vamos experimentando la plena potencia del Evangelio, es que podemos entonces manifestar el amor de Dios libre de egoísmo, como hicieron los primeros cristianos. ¿Cuál es el llamado para nosotros hoy? Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan la esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida eterna. Quiere decir que la palabra de Dios nos llama, ¿verdad? A que si el Señor ha provisto recursos, entonces que los canalicemos, los dirijamos correctamente, ¿verdad?
en echar mano de la vida eterna y ayudar a las personas a también echar mano de la vida eterna. Entonces, nuestro llamado es colocar los recursos que el Señor nos ha dado a disposición del Evangelio y, ¿verdad? Me gusta esa palabra, esa frase, y echar mano de la vida eterna. Entonces, con el poder del Espíritu de Dios, podemos llegar a ser fieles mayordomos del Señor. Al depositar toda nuestra confianza en su dirección, la mayordomía de nuestras vidas, del tiempo, talentos y recursos, serán de bendición y contribuirán a la expansión del Evangelio. Y después está el tema, como cristianos, todo lo que tenemos y todo lo que somos pertenece a Dios. Él nos ha hecho sus mayordomos en la tierra al confiarnos el tiempo, las habilidades, la salud, las posesiones y su Evangelio. Es el propósito de cada uno de ustedes comprometerse formalmente con la voluntad de Dios y ser un activo y fiel mayordomo que promueve el Evangelio a este mundo que perece. En resumen, ¿qué hemos aprendido? Aprendimos que Dios es el Señor y dueño de todo lo que existe, controla su creación y provee en nuestras vidas. También aprendimos que le dio al hombre autoridad para señorear o administrar su creación. Aprendimos que como buenos administradores debemos conocer la voluntad del dueño y actuar conforme a esta. Y aprendimos que la voluntad de Dios está de forma clara expuesta en su palabra. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Al concluir nuestro estudio del Evangelio, tenemos una clara comprensión del plan de Dios, su mayor regalo, y del compromiso que Dios demanda de cada uno de nosotros como administradores o mayordomos de los recursos que Él nos ha confiado. Habiendo conocido la verdad del Evangelio y lo bien comunicado que está en la Biblia, tenemos el llamado de combatir el error con la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Por todos los medios debemos procurar no poner a disposición del enemigo de Dios, de sus iglesias e instituciones, aquellos bienes, dones y talentos que Dios nos ha responsabilizado para administrar. Y les animamos, ¿verdad?, a cada uno de ustedes a comprometerse y compartir el Evangelio de Salvación con cada amigo, vecino, relacionado y dedicar su vida a permanecer bajo la dirección del Espíritu de Dios, comunicando la verdad de la salvación. Nos hemos completado el estudio del plan de Dios, su mayor regalo, y usted puede escribirnos para decirnos qué nos puede decir sobre lo aprendido, cómo siente que el programa, perdón, cómo siente que el programa impactó su vida y si realmente está animado a compartirlo. Nosotros tenemos un eslogan del ministerio que es las 3E: entrenando, equipando y enviando. Así que es lo que queremos hacer siempre, entrenar, equipar a las personas con materiales, las presentaciones, y que las personas puedan ahora compartir el plan de salvación. Amén. Querido Señor, buen Padre, gracias te damos por todas estas madrugadas que nos has permitido. Gracias porque tu Santo Espíritu insistió en nuestras vidas a madrugar, a acostarnos más temprano para encontrarnos contigo. Gracias, Señor, porque fuimos testigos presenciales de todo el conocimiento, la instrucción, la experiencia que le has dado al hermano Ricardo Casado. Gracias, Señor, porque has trabajado en su corazón, porque tu Santo Espíritu, Señor, le ha inquietado para levantar una voz, para en este tiempo hablar al pueblo y también a los dirigentes la gran importancia de la testificación personal, que es importante orar, que es importante estudiar la palabra, pero que es vital el poder compartirla. Sin este tercer elemento, la vida espiritual carece de sentido. Que sus palabras motivacionales, que todo el esfuerzo que ha hecho, Señor, sabemos que no ha sido en vano, que ha quedado en nuestros corazones, que nos ha llevado a la reflexión, al cuerpo pastoral del occidente del país, de aquí de Venezuela, de que ha calado también en los directores de los grupos pequeños, que no somos las mismas personas, de que aún más el celo y el compromiso por la predicación del Evangelio está latente. Señor, hemos tenido dificultad para llevar adelante todo esto, pero estamos seguros, Señor, que al ver usted nuestra insistencia y al ver nuestra necesidad de querer hacer las cosas bien, Señor, tú vienes a nuestro auxilio.
que este programa, Señor, sea extensivo al territorio venezolano, a los confines de República Dominicana, al territorio de la división interamericana y a todas partes del mundo. Gracias, Señor, por este enorme privilegio. Tú eres el Señor, eres el grande, eres quien merece la honra, la alabanza. Gracias, Señor, por tomarnos en cuenta durante todas estas madrugadas. Gracias por tener esa consideración. Ayúdanos a corresponder a tanto amor y tanta dedicación. Guíanos, Señor, y bendice de manera muy, pero muy supremamente especial a este grupo que ha dedicado su tiempo. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Bien.